es nuestro refugio y nuestra fuerza. El Dios de Jacobo que menciona, o sea, el Dios vivo está con nosotros. Y pase lo que pase, Él estará siempre a nuestro lado. Moisés, hablando al pueblo escogido, les dice que el Dios eterno es su refugio. Vayamos al libro de Deuteronomio, capítulo 33. Deuteronomio capítulo 33 y versículo 26 y 27. Que nos dice: no hay como el Dios de Jerusalén, quien cabalga sobre los cielos para tu ayuda y sobre las nubes con su grandeza. El eterno Dios es tu refugio y acá abajo los brazos eternos. Moisés, hablando a ellos, le dice que Dios es nuestro refugio. Y en 2 de Samuel capítulo 22, segunda del libro de Samuel, capítulo 22, versículo del 1 al 3. Ahí David declara que Dios es su roca y su fortaleza. Dice: habló David a Jehová las palabras de este cántico el día que Jehová le había librado de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. Dijo: Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio. Salvador mío, de violencia me libraste. David declara la fortaleza de Dios y declara que Él lo librará de sus enemigos. Ciertamente que Él es el único que nos puede librar de nuestros enemigos. Vamos ahora a ver en el Nuevo Testamento, en el libro de Lucas, capítulo 1, y en Lucas capítulo 1, versículo 69, Lucas nos declara y nos dice: y nos levantó un poderoso Salvador de la casa de David, su siervo. Sabemos bien que el linaje de Jesucristo viene de David. Y ese poderoso Salvador es nuestro Señor Jesucristo. Un poderoso Salvador o un cuerno de poder. El cuerno se refiere como la defensa de los animales, pero lo que representa es fuerza. Si regresamos al libro de los Salmos, el salmista continúa diciendo ahí que en la sombra de sus alas Él se amparará. Libro de los Salmos, capítulo 57, y versículo 1. Dice: ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Él se amparará en la sombra de las alas de Dios. Y si vamos un poquito más adelante en el capítulo 62 de los Salmos, versículo 7, nos dice: en Dios está mi salvación y mi gloria, en Dios está mi roca fuerte y mi refugio. El refugio del salmista es Dios, y ese debe ser nuestro refugio también. En Salmo 142 y versículo 5, nos dice:
Clamé a ti, oh Jehová. Dije, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. El salmista clama a Jehová, reconociendo que Él es su única esperanza en la tierra de los vivientes. Pero ¿cuál es la definición de la palabra refugio? Refugio se define como un lugar en el cual se encuentra protección en tiempos de peligro. O como un lugar alto, como una torre que está fuera del alcance del enemigo. O sea, un lugar seguro en donde podemos descansar. Descansar sin preocupaciones. Dios es en realidad nuestro refugio. Encontramos un lugar seguro a su lado. Y cosa más, en Él podemos confiar. Todos necesitamos un refugio en momentos de problemas. Todos necesitamos un refugio cuando nos sentimos débiles o en necesidad o enfermedad o en peligro de muerte. Todos necesitamos un refugio para protegernos de la maldición del pecado. Aquellos que viven en pecado son esclavos del pecado. En el libro de Romanos capítulo 6, Romanos capítulo 6 y versículo 16, el apóstol Pablo dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Pero veamos el versículo 23 de este mismo capítulo. ¿Qué cosa es lo que el pecado nos acarrea? Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nos dice que la paga del pecado es muerte, y es lo que buscamos si vivimos en Él. Pero en 1 Corintios capítulo 5, versículo del 9 al 11, nos dice, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir de este mundo. Más bien, os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón. Con él tal, ni aun comáis. El apóstol Pablo está enfatizando aquí que dice que yo no les escribí que no estuvieran con los fornicarios de este mundo. A lo que él se refería es que si alguien se llama hermano, si alguien es un cristiano y se considera un cristiano, no debe hacer eso. Y de esos son de los cuales no debemos ni aún comer con ellos. Que no se refiere a comida natural, se refiere a participar de los hechos de esos hermanos que no están correctos, que están haciendo mal, y son fornicarios o ávaros o idólatras. No podemos estar con ellos. No debemos participar del pecado de los demás, porque esos que están en pecado, nos dice que no heredarán el reino de Dios. En el libro de los Gálatas capítulo 5, Gálatas capítulo 5, versículo del 19 al 21, nos dice,
Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Todo refugio hecho por manos de hombre no es un lugar seguro espiritualmente. Veamos. Algunos buscan refugio en sus riquezas, pero sabemos bien que el sistema financiero se puede derribar y caer, ya lo ha hecho. Posesiones materiales no nos ofrecen un refugio, o no nos ofrecen el refugio que necesitamos para nuestra alma. El libro de los Proverbios nos dice que no nos afanemos por hacernos ricos. Pero veamos, Proverbios capítulo 23. Proverbios capítulo 23 y versículo 4. Nos dice, no te afanes por hacerte rico. Dice, sé prudente y desiste. Veamos también Proverbios capítulo 11 y versículo 4. Y nos dice, no aprovecharán las riquezas en el día de la ira, mas la justicia librará la muerte. En la riqueza no hay ganancia. Aquel que confía en las riquezas caerá de la gracia. En el libro de Marcos capítulo 8, Marcos capítulo 8, versículos 36 y 37. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Qué ganaremos si granjeamos a todo el mundo, pero perdemos nuestra alma? No tenemos el suficiente dinero o suficiente cosas para dar, para comprar nuestra alma para atrás. Pensémoslo bien. El libro de Mateo capítulo 6, versículo del 19 al 21. Nos habla con relación al dinero. Dice, no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen, donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el hollín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Algunos buscan refugio en la ciencia, pero los científicos a menudo están equivocados. Tampoco ellos pueden proveer seguridad para nuestra alma. En el libro a los Jeremías capítulo 10, Jeremías capítulo 10 y versículo 23, Jeremías nos dice, conozco a Jehová
que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina, es el ordenar sus pasos. Dios es nuestro refugio, es también nuestra guía, y a través de Él caminaremos por un buen camino. El hombre, como dice aquí, no es el cual ordena los pasos que sigue. Primero a los Corintios capítulo 1, versículo 18. Nos habla las causas de las divisiones. Dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos, porque está el sabio. ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para que los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacerse lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación en el Señor. El buscar refugio en la ciencia no es un lugar seguro. Algunos buscan refugio en la relación doméstica, en la relación social, política, pero todos estos sistemas nos van a fallar. ¿Por qué? Porque todos estos sistemas son humanos. Hay algunos también que piensan solo en esta vida y trabajan mucho para estar bien en esta vida, pero con el tiempo se darán cuenta que en la vida venidera hay más esperanza. Vamos al libro de Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12, versículo 15. Dice, y les dijo, mirad y guardaos de la avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos sus frutos y sus bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes, guardados para muchos años, repósate, come, bebe y regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto de quién será. Así es el que hace para sí
tesoro y no es rico para con Dios. Vemos que trabajando, vemos que acumulando riquezas no es un lugar seguro para nuestra alma. Pero Dios puede ser nuestro refugio. Es más, Él quiere ser nuestro refugio. Dios no quiere que nadie se pierda. Segundo de Pedro, capítulo 3, versículo del 9 al 11. Nos dice, no devolviendo, segunda de Pedro, segunda de Pedro 3, del 9 al 11. Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, como no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir. El Señor no quiere que nadie se pierda, pero Él tiene la facultad y el poder para ser nuestro refugio. El libro de Mateo capítulo 19, versículo 26, Mateo 19, 26. Dice, mirándolos Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Veamos también en el libro de los Hebreos capítulo 7. Hebreos capítulo 7, versículo 25. Nos dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Sabemos que Él tiene la facultad y el poder para ser nuestro refugio. Y Dios nos prometió refugio contra el pecado en Jesucristo. Veamos en 2 de Timoteo capítulo 2 y versículo 10. 2 de Timoteo capítulo 2 y versículo 10. Dice, por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Dios nos ha prometido refugio en nuestro Señor Jesucristo. Primero de Pedro capítulo 3 y versículo 12. Nos dice, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Él nos ofrece un refugio en nuestro Señor Jesucristo, pero también nos dice que aquellos que hacen mal serán castigados, y que solamente el obediente encontrará ese refugio en Jesucristo. Mateo 7, 21 nos dice,
No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Nos declara que no todos alcanzarán el reino, sino aquellos que hacen su voluntad, aquellos que son obedientes. ¿Cuál es esa obediencia requerida por Dios? Esa obediencia demanda creer. El libro de los Hebreos capítulo 11, versículo 6. Hebreos capítulo 11, versículo 6 nos dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces esa obediencia demanda creer. Esa obediencia demanda arrepentimiento también. El apóstol Pablo nos dice eso en el libro a los Hechos capítulo 17. Hechos capítulo 17, versículos 30 y 31. Y nos dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos, con haberle levantado de los muertos. Esa obediencia también demanda confesión. ¿Confesión de qué? De esa fe en Cristo Jesús. El libro de los Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10 nos dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Esa confesión es mandada a través de esa obediencia. Esa obediencia también demanda el ser bautizado. El libro de Marcos capítulo 16. Marcos capítulo 16 y versículo 16. Nos dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El refugio eterno en el cielo demanda una vida recta. El libro de Santiago, capítulo 1. Santiago, capítulo 1, y versículo 12, nos dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. El versículo 21 y 25 del mismo Santiago capítulo 1 dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas. Pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos nosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Por él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra,
este será bienaventurado en lo que hace. Pero ¿qué va a pasar a todos aquellos que rehúsan confiar a Dios como su refugio? Aprendemos en el libro de los Hebreos, capítulo 9 y versículo 27, que moriremos. Capítulo 9, versículo 27 dice: y de la manera que está establecida para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. El juicio viene, es inevitable. Dios nos dice que el juicio vendrá. Libro de Mateo, capítulo 25, versículo 31. Dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos les responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuando te vimos enfermo o en la cárcel y venimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Pero entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Para el desobediente no habrá paz. Dios juzga al justo y castiga al desobediente. Pero Dios es el refugio del justo. El Señor promete descanso a los justos. En el libro de Apocalipsis, capítulo 22 y versículo 14, nos dice: bienaventurados los que lavan su ropa para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Nos promete entrada al reino de Dios. Mirando las tormentas que pasan en esta vida con el pecado, y mirando también que la paga del pecado es muerte, la paga que ello incurre es muerte. Cada uno de nosotros necesita un refugio con Dios. Y ese es el único refugio adecuado que podemos obtener. ¿Has puesto tú a Dios como tu refugio? Si no es así, ¿por qué no resolver ese problema hoy? Y aceptar el día de hoy ese refugio que Dios te ofrece. Dios te está llamando el día de hoy. Acepta ese refugio que Dios te ofrece y sé salvo en ese refugio.
hemos visto que el único refugio para nuestra alma es Dios. Ninguna otra cosa que hemos leído nos lleva a ningún otro lado más que a perdición. Pero el refugio que Dios nos ofrece, si lo aceptamos el día de hoy, de corazón, Él nos lo dará. Vemos que Él nos promete la entrada al reino de Dios, si lo hacemos. La lección del día de hoy es suya. Si en algo le podemos ayudar con alguna oración, si nos hemos retirado, si estamos pensando mal, si necesitamos regresar a Dios, pase al frente cuando cantemos el himno de invitación y con gusto haremos una oración por usted para que Dios lo proteja. Gracias. 189. 189. Hay poder, Jesús. 189. ¿Quieres ser salvo?